una pertinaz lluvia cae sobre el que entonces era el pequeño pueblo de Malasaña. Remigio González corre a guarecerse bajo el alero de una de las casas contiguas al cementerio. A los pocos minutos de estar ahí, ve algo terrorífico. A lo largo de la cerca perimetral de hierro forjado del antiguo cementerio, dos figuras fantasmales se pasean por los estrechos caminos entre las tumbas. El inesperado resplandor de un rayo le permite identificar sin dudas a uno de ellos. Era don Garmendia. El otro personaje, alto, de cara maléfica, orejas puntiagudas y patas de carnero, no puede ser otro más que el propio Satanás. Aquel aterrado hombre corrió con todas sus fuerzas las más de 8 cuadras que separaban al cementerio de lo que entonces era el centro del pueblo. Don Garmendia había sido un inmigrante del que solo se sabía que había llegado a Malasaña sin un centavo, pero con un inmenso deseo de hacer fortuna, cosa que no se le hizo difícil, pues al poco tiempo ya era el hombre más rico del pueblo y poseedor de las mejores propiedades. Como no se le conocía oficio alguno, los más supersticiosos habitantes del pueblo atribuyeron su fortuna a un pacto con Satanás, donde intercambió su alma por 7 años de buena suerte. Al poco tiempo de la muerte de don Garmendia, ya empezaron los rumores de que su espíritu merodeaba por el cementerio del brazo del demonio, sobre todo en las noches oscuras y de tormenta. Aunque esa no era la única leyenda de apariciones y fenómenos inexplicables en el antiguo cementerio, que fuera fundado a finales del siglo XIX para enterrar a los muertos de una peste que azotó la capital y cuyo cementerio ya no daba abasto para la cantidad de víctimas. Así se fundó el cementerio, y alrededor de él fue creciendo de manera desordenada la pequeña ciudad de Malasaña. Fue justo ese desorden el que hizo que el cementerio quedara en el centro de la ciudad, junto con la casa de gobierno y los principales comercios, excepto por las 2 cuadras que hacían frente con la entrada del Camposanto. Allí, quién sabe por qué capricho, se instalaron una serie de bares, lupanares y toda clase de casas de mala muerte, dando así aún más vida a las leyendas del Camposanto, pues cada borrachín que salía de alguno de esos lugares terminaba contando, fuera cierto o no, que había visto un fantasma. Así se llenó Malasaña de leyendas, aunque llama la atención una de ellas en especial, debido a la gran cantidad de personas que fueron testigos del hecho. 2 marineros, cuyo barco estaba atracado en el muelle de carga del puerto de Pinar de la Costa, a pocos kilómetros de Malasaña, decidieron salir de juerga. Después de mucho andar, fueron a parar a uno de los tantos bares que había frente al cementerio. Bebieron hasta emborracharse. De allí fueron sacados por escandalosos, ya pasada la medianoche. Decidieron continuar su juerga en la calle. Compraron una botella de ron en una de las tantas ventas clandestinas de la zona y se instalaron en una esquina a seguir bebiendo. Su diversión fue interrumpida por un sonido fúnebre que provenía de algún lugar calle arriba. En aquella pequeña ciudad no era de extrañar que cualquier cosa que sucediera después de las 9 de la noche se convirtiera en un acontecimiento. Por eso no es raro que una considerable cantidad de borrachos que a esa zona colmaban los bares se asomaran a las puertas para averiguar de qué se trataba aquel sonido lúgubre. Nada los preparó para la horrible visión que estaban por tener. Una procesión que parecía haber salido del propio Averno. Instantáneamente sobrios y con miradas desorbitadas, los 2 marineros y la decena de hombres quedaron paralizados, mientras frente a ellos desfilaba una hilera de esqueletos. En sus descarnadas manos llevaban unas gruesas velas, cuyas llamas fantasmagóricas no tenían nada que ver con la luz que emiten una vela normal. Al andar, sus huesos emitían un sonido que atormentaba a quien los escuchaba. A ello se unía el sonido de cientos de lastimeros lamentos que resonaban al compás de una marcha triste. No es de extrañar que alguno de los testigos se desmayara debido a la impresión. El desfile macabro, que parecía no terminar nunca, causó el mismo efecto en los marineros, quienes después dijeron a otras personas que todo eso lo presenciaron hasta casi el amanecer,
cuando fueron trasladados por gente bondadosa a una casa donde se les dio cobijo. Luego dirían: esperamos que una vez embarcados y con el paso del tiempo que todo lo pone en su lugar, podamos olvidar este terrible y aterrador suceso. Su versión coincidió con la de otra decena de testigos que definieron el hecho de la misma manera. Aunque con el paso del tiempo y convertido en leyenda urbana, muchos lo califican hoy en día de invento de las calenturientas mentes ignorantes de aquella época. Francia, 1939, Segunda Guerra Mundial. Un grupo de 25 partisanos franceses se ven obligados a desviar su camino debido a que un regimiento alemán está por llegar a su encuentro. En la huida, los partisanos se internan en un bosque, logrando así evadir a los alemanes. Luego de 3 horas de camino y encontrándose en un lugar del bosque donde la vegetación era especialmente espesa, uno de ellos se aleja para responder al llamado de la naturaleza. Una vez cumplida su necesidad y antes de retomar el camino de regreso hasta sus compañeros, divisa en la espesura del bosque lo que parece ser una gran mansión. Este alerta a sus compañeros y todos se dirigen a la casona para investigar. Un grupo de 10 hombres entró a revisar la mansión para asegurarse de que no hubiera enemigos ni trampas. Entonces, todo comenzó. Se oyó un disparo en la planta baja de la casona y un soldado cayó al piso sin vida. A un compañero, sin explicación alguna, se le había escapado un disparo. Luego, 2 soldados que revisaban el sótano escucharon extraños ruidos, como si alguien arañara sobre un metal seguido de terribles lamentos. Los soldados levantaron sus armas y se prepararon para lo que pudiera acontecer. Una brisa helada apagó la vela con la que se alumbraban, y todo quedó a oscuras. Entonces se oyó un disparo. Cuando llegaron sus compañeros, encontraron a uno de los soldados muerto en el piso, y el otro empuñando su fusil, sin poder explicar cómo o por qué había matado a su amigo. Un par de días más tarde, un soldado que vigilaba desde el techo soltó su fusil. Caminó con decisión hacia el borde de la cornisa y con sus atónitos compañeros de testigo, sin más, se lanzó al vacío, perdiendo la vida en el acto. Más tarde, el segundo al mando, también de manera inexplicable, se quitó la vida. Otro partisano disparó a 2 compañeros, hiriendo a uno y matando al otro, y luego él también se quitó la vida. El comandante de los partisanos, alarmado por todos estos hechos, pensó que tal vez algunos saboteadores se habrían infiltrado en la casa y ordenó una inspección exhaustiva. Fue durante esa inspección cuando encontraron una puerta de hierro maciza enclavada en la roca sólida. Por el óxido acumulado en su superficie, dedujeron que aquella puerta había estado allí durante muchos años. Lo más extraño es que no tenía cerradura, ni manilla y tampoco se veían aberturas arriba o abajo. Era una sola plancha de hierro sólida y enmohecida. Y aunque evidentemente nadie podía salir o entrar de allí, el comandante ordenó una guardia de 24 horas. No quería sorpresas. Una noche los 4 soldados destacados en el lugar oyeron un llanto de dolor y terror, y luego el sonido de alguien que arañaba la puerta. De inmediato reportaron la situación a sus superiores, quienes dieron órdenes de abrir la puerta de la manera que fuera. Pero no fue tan fácil. Usaron las herramientas que tenían a su disposición, pero la pesada puerta de hierro no cedió ni 1 milímetro. Entonces, en lo que pareció un acto desesperado, se ordenó volar la puerta con una pequeña cantidad de dinamita, para así no herir a quien fuera que estuviera allá dentro. Pero cuando el polvo y el humo se dispersaron, la puerta seguía en su lugar intacta. Decidieron usar una carga más grande, pero la explosión anterior había alertado a los alemanes que los seguían de cerca, delatando con ello su ubicación. Cuando los alemanes tomaron la casa, la mayoría de los franceses logró huir. Solo pudieron capturar a 2 de los comandantes. Cuando las muertes extrañas empezaron a suceder,
Fue justo uno de los comandantes franceses quien le contó a los alemanes lo que había sucedido en la casa. El relato fue lo suficientemente convincente como para que el comandante alemán ordenara una investigación. Convencido luego de los resultados de dicha investigación, mandó a traer un experto en demoliciones, quien después de colocar las cargas explosivas de manera estratégica, voló la puerta, y justo en ese momento, un grito espeluznante retumbó dentro de la habitación. Armados hasta los dientes, los soldados alemanes entraron. Soportando una fetidez inusual, hicieron una exhaustiva búsqueda dentro de la habitación, pero allí no se encontró ninguna persona viva. Para su sorpresa, al fondo de la habitación colgaban del techo 5 gruesas cadenas. Adheridos a ellos 5 collares, de los que colgaban por el cuello 5 mujeres. Un examen forense posterior indicaba que habían estado allí colgadas al menos 200 años. El ambiente seco y sin aire de la habitación las había momificado. El comandante alemán, para evitarse engorrosas explicaciones, ordenó volver a colocar a las mujeres donde las habían encontrado y que sellaran de nuevo la habitación. Su reporte atribuyó las extrañas muertes a lo que llamaban fatiga de guerra. Dicen que la mansión sigue allí, deteriorándose con el tiempo, con su aura oscura y misteriosa. Nadie quiere habitarla, ni siquiera pasar cerca de ella. Se dice que ha estado ahí por 500 años, y quién sabe, tal vez esté allí 500 años más, antes que se devele su secreto. Corría el año de 1910. Massimiliano Chimenti, un joven de apenas 18 años, ya tenía una familia que mantener. Su esposa Sara y sus 2 hijas, Rosana y Federica. En la Italia rural de aquella época, resultaba cuesta arriba conseguir un trabajo que garantizara un ingreso constante, por lo que el joven Maximiliano recorría largos trayectos a pie hasta las haciendas de la zona, donde se dedicaba a la recolección de frutas, vegetales, hortalizas y a otras labores del campo. Ese año había conseguido un buen trabajo en la hacienda más grande de la zona, por lo que el trabajo estaba garantizado durante todo el verano, desde finales de primavera recogiendo fresas hasta el final de la temporada con tomates y cebollas. Para llegar a la hacienda, Maximiliano recorría 10 kilómetros diarios de ida y de venida, por lo que le tocaba salir muy de madrugada para estar a las 6 de la mañana iniciando su trabajo. El camino era siempre solitario, un poco por la hora y otro tanto por lo despoblado de la zona. Una mañana, cuando le faltaba más o menos media hora para llegar, se encontró con una joven muy hermosa que caminaba en la misma dirección que él. Apuró el paso para alcanzarla, y una vez junto a ella, de inmediato entablaron conversación. A pesar de ser 2 extraños que nunca se habían visto, tuvieron una charla muy amena. Caminaron juntos unos 15 minutos. Llegado a un descampado donde había una bifurcación, la mujer se despidió de Maximiliano, no sin antes quedar de acuerdo para volver a verse al día siguiente. La mañana siguiente Maximiliano caminaba apurado para estar a tiempo en el lugar de encuentro con aquella hermosa mujer, a quien se le había pasado por alto preguntarle el nombre. La espera fue corta. A los pocos minutos llegó ella y sin más le dijo: Violeta. Maximiliano la miró confundido y ella repitió: Violeta, ayer se te olvidó preguntar mi nombre. Ambos se fueron caminando alegres, bromeando con el hecho. Todos los días Maximiliano y Violeta se encontraban en el mismo lugar y hacían el mismo recorrido juntos. Con el pasar de los días, un sentimiento nació entre ellos, y así comenzaron las tomadas de mano y los besos furtivos. Hasta que una mañana se atrevieron a esconderse detrás de un matorral para hacer el amor. Apenas habían comenzado los escarceos, cuando Violeta levantó la cabeza y dijo: Mi esposo, corre, que no te atrape. Maximiliano asomó la cabeza entre el matorral y efectivamente pudo ver un hombre muy alto y fornido que se acercaba por el camino. Sin dudar, emprendió la huida hasta que perdió de vista a aquel hombre.
2 días después, Maximiliano y Violeta volvieron a encontrarse. Maximiliano le reclamó el hecho de que no le dijera que ella era casada. A su vez, ella le dijo que él también era casado y que a ella no le había importado. Sorprendido, Maximiliano le preguntó: ¿cómo sabes que soy casado si nunca te lo he dicho? La respuesta dejó al joven sin palabras. Estás casado con mi hermana, y no me preguntes cómo lo sé. Maximiliano comenzó a caminar cabizbajo, alejándose de Violeta. Pero ella lo alcanzó, lo tomó por un brazo, le dio media vuelta y lo besó en los labios. Él correspondió el beso y se apretó contra ella. Abrazados, rodaron por el suelo hasta una pequeña zanja por donde corría el agua en invierno. Allí comenzaron a acariciarse y a dejar brotar la pasión que ambos deseaban. De nuevo, justo cuando estaban por consumar su frenesí, Violeta lo empujó y le dijo: «Mi esposo, corre, que no te atrape». Maximiliano y Violeta se vieron algunas veces más, siempre con el mismo resultado. Hasta que terminó el verano, nunca pudieron llevar a cabo su deseo. Ya entrado el otoño, Sara recibió la noticia de la muerte de su padre y tuvieron que viajar para asistir al entierro. Maximiliano no había conocido a la familia de Sara porque vivían muy alejados de ellos. Solo conocía a sus suegros por una vieja foto sepia que ella conservaba. Llegaron a la casa paterna de Sara y dieron el pésame a los familiares. Maximiliano se detuvo junto a un mueble donde había una serie de fotos y se quedó viendo una en particular. Llamó a su esposa y le preguntó: «¿Ellos quiénes son?». «Mi hermana y su esposo, Violeta y Salvatore», respondió Sara. «¿Ellos también van a venir?», preguntó él, temiendo por el resultado de aquella visita, pero tratando de disimular sus nervios. A Sara se le aguaron los ojos y le dijo: «Ellos están muertos». «¿Qué les pasó?», preguntó él preocupado. «Fue una tragedia», respondió Sara. Salvatore encontró a Violeta con su amante. Los mató a ambos y luego se quitó la vida lanzándose de un puente. Ya Maximiliano estaba aturdido con la historia y quedó peor aún cuando recibió la respuesta a la última pregunta que hizo. «¿Hace cuánto sucedió este lamentable hecho?». «Hace 10 años», respondió Sara. «Yo solo era una niña».